Hola, soy Garland Nixon. Hablemos sobre la situación en los Estados Unidos. Hay un libro que les recomendaría. Como ven, hay un montón de libros detrás de mí, pero eso es solo una pequeña fracción de los que tengo. Dios, los libros que he leído. Le regalé a un amigo cajas y cajas de libros que tenía. Eran realmente buenos. Espero que los lea. Pero hay un libro, Tiempos Finales, ¿no? Élites y contraélites en la senda de la desintegración política. Voy a leer solo la solapa interior de este. Lo escribió Peter Turchin. Y creo que es importante entenderlo. Y creo que tiene un punto, porque una de las cosas críticas para nuestra salud mental, ¿no?, es poder autoevaluarnos críticamente, ¿no? Es fundamental para la salud mental. Una persona que puede mirarse al espejo. Las personas que no están bien mentalmente, las egocéntricas, las narcisistas, las sociopáticas, cosas así, no son capaces de mirarse a sí mismas y hacerse preguntas. Y una de las preguntas importantes es, ¿podría yo estar equivocado en algo? ¿Podría estar equivocado? ¿Podrían estar mal algunos de mis puntos? La respuesta a esas preguntas siempre debe ser sí. Exacto. Siempre hay que tener algo de duda. Siempre hay que dudar, porque creo que lo que nos engaña, y uso este término con frecuencia, es la certidumbre falsa. Sé que tengo razón. De hecho, hace unas semanas tuve a un oyente en mi programa de radio en Washington, Distrito de Columbia. Verán esto, estoy seguro de que ya lo han visto. Le preguntas a alguien, da su opinión, claramente es una opinión, y la etiqueta como opinión. Yo dije, bueno, eso es tu opinión, y me contestó que no era una opinión. A lo que respondí, pero tú mismo me lo acabas de decir. Quiero decir, supongo que crees que eso es cierto. Así que tiene que ser tu opinión. O no, no es una opinión, es un hecho. Cuando alguien dice, no es una opinión, es un hecho, eso solo significa que, primero, no saben la diferencia entre una opinión y un hecho. Y, segundo, puede ser las dos cosas. Puede ser al mismo tiempo un hecho y tu opinión. Pero lo que eso significa es que eres un pensador rígido, atrapado en una certidumbre falsa. Exacto. Eres rígido, estás atrapado en certidumbre falsa y no puedes ser un buen investigador porque, una vez que decides, ok, este es el culpable, y lo he visto como ex jefe de la división de investigaciones de un departamento de policía donde todos estaban convencidos. Ese tipo es el que lo hizo, y así fue como pasó. Y luego aparece otra evidencia y piensas, madre mía, no puede ser él. Estaba en Schenectady el día que pasó, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de que la certidumbre falsa es tu enemiga, y siempre hay que mantener abierta hasta el último minuto la posibilidad de estar equivocado en cualquier cosa. La persona que no lo tiene va a tener problemas en su vida. Déjenme leer esto. En 2010, cuando la revista Nature pidió a científicos destacados que hicieran una previsión a 10 años, Peter Turchin, este hombre, usó su modelo para predecir que Estados Unidos estaba en una espiral de desintegración social que conduciría a un colapso del orden político alrededor de 2020. ¿Y qué pasó en 2020? La enfermedad por coronavirus de 2019. Los años siguientes han confirmado su predicción cada vez más, y en este libro lo explica por qué. Voy a leer este párrafo, dos párrafos. Es importante. Las lecciones de la historia mundial son claras, argumenta Turchin. Cuando el equilibrio entre las élites gobernantes y la mayoría se inclina demasiado a favor de las élites, la inestabilidad política es casi inevitable. Y como saben, esa ha sido mi postura, que el poder político se ha inclinado a favor de la clase gobernante. A medida que la desigualdad de ingresos se dispara y la prosperidad fluye desproporcionadamente hacia las manos de las élites, la gente común sufre y los esfuerzos sociales por convertirse en élite se vuelven aún más frenéticos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es eso? La gente empieza a sufrir y quiere ser rica porque entiende algo. Tiene sentido que hoy todo el mundo quiera ser rico. ¿Por qué? Porque entienden que las opciones son dos: o eres rico o eres pobre. Quedarse en un punto intermedio, mucha gente ha sido expulsada de la clase trabajadora hacia la condición de trabajadores pobres o directamente pobres. Así que se dicen, quiero ser rico. Exacto. Chicos, ya sabes, chicos negros del gueto que has conocido durante años. Quiero ser rapero o quiero ser una estrella de la Asociación Nacional de Baloncesto. ¿Por qué es eso? Porque esas personas son ricas y no ven un camino hacia la clase trabajadora. Muchas veces verás que la gente pobre quiere ser rica y se pregunta, ¿cómo puedo hacerme rico?
¿Cómo puedo encontrar oro? ¿Cómo puedo lograr algo? Porque ven el mundo como, puedo ser rico o pobre. No ven una opción de clase trabajadora. Y ahora lo que vemos cada vez más es que los estadounidenses lo ven. Bien, él llama a este proceso la bomba de la riqueza. Es un mundo de los condenados y los salvados. Y como el número de puestos de poder de ese tipo se mantiene relativamente fijo, la sobreproducción de élites conduce inevitablemente a aspirantes a la élite frustrados, gente frustrada que quiere ser rica, que aprovechan el resentimiento popular para volverse contra el orden establecido. El modelo de Turchin mostró que cuando se alcanza ese estado, las sociedades quedan atrapadas en una espiral mortal de la que es muy difícil salir. En Estados Unidos, la bomba de la riqueza ha estado funcionando a todo trapo durante 2 generaciones. Como nos muestra Clio de Amix, nuestro ciclo actual de sobreproducción de élites y empobrecimiento popular está muy avanzado en el camino hacia una ruptura política violenta. La única solución posible depende de nosotros, pero el tiempo se agota. Así que eso es una gran base sobre la que podemos construir. Ese es el tema de una espiral descendente de 250 años. Y lo interesante es que, ya saben, la vida promedio de un imperio son 250 años. Así que hemos alcanzado esa duración. Es como una persona de 90 años que mira el país en el que vive y se da cuenta, o mejor dicho, alguien de 75, y en su país la esperanza de vida media es de 75. Cuando llegan a los 75 dicen, uy, todo lo que tengo ahora está prestado, estoy viviendo con tiempo prestado, no, estoy jugando con dinero de la casa, como dicen. Ahí es donde estamos, vivimos con tiempo prestado, estamos jugando con dinero de la casa. Pero imagina a esa persona de 75 años que dice, tengo 75 y la esperanza de vida en este país es de 75. ¿Y cómo estás? Pues tengo cáncer, hipertensión. Y empiezan a nombrar todas las cosas que les pasan. Y dicen, eso no suena bien. Pues ahí estamos. Pero como dije, uno de los problemas que tenemos y que impulsa la clase gobernante y la clase política es que se considera una blasfemia. Evaluarse críticamente. Cuando la gente mira la historia de Estados Unidos, la historia es la historia. Conozco gente, tuve un amigo que trabajaba en Baltimore, en una zona muy complicada, un hombre honesto que trabajaba para una organización sin fines de lucro y ayudaba a la gente pobre en una zona muy empobrecida. Y cuando hablabas con él, ¿sabes de qué hablaba? Estuvo 7 años en la cárcel. Y me contó la historia de cómo, ya sabes, estaba trabajando, me despidieron y cobré mi último sueldo. No sabía qué iba a hacer, y me quedé sin trabajo. Y tenía que pagar la manutención de mis hijos, decía. Así que tomé ese dinero, compré drogas y las vendí. No sabía qué más hacer para ganar dinero, ¿sabes? Sobre todo en la comunidad tan complicada en la que estaba, y fue condenado a 7 años de cárcel por tráfico de drogas. Y cuando hay gente que, si dices, Estados Unidos tuvo esclavitud, Estados Unidos hizo esto, si señalas las cosas malas que Estados Unidos ha hecho, esto y aquello, ¿no? Eso está mal. No hables de las cosas malas que ha hecho Estados Unidos. Solo hablemos de lo bueno. Eso no es sano. Esas cosas malas están ahí, y algunas siguen presentes hoy en día y algunas incluso empeoran. Por eso desconfío mucho de la gente que no está a favor de una autoevaluación crítica de Estados Unidos. Te acusan de odiar a Estados Unidos si mencionas que una vez hubo esclavitud o apartheid. Fue lo que fue. Así fue. Tuvimos una guerra civil. ¿Acaso odio a Estados Unidos? Si menciono la guerra civil u otras cosas, si hablo de falsas banderas como las supuestas armas de destrucción masiva, si traigo a colación lo que pasó con John F. Kennedy y las preguntas en torno a su asesinato y la posible implicación de la Agencia Central de Inteligencia y todo eso, y si planteo preguntas sobre el 11 de septiembre, ¿acaso odio a Estados Unidos? No, es lo contrario. No puedo mejorar si no hablo de lo que he hecho y no me critico. Déjame añadir una cosa. Otra cosa. ¿Está mal criticar a Estados Unidos hoy? Si mi madre es adicta al crack, ¿está mal que le diga, mamá, ¿eres adicta al crack? Estoy dispuesto a ayudarte a dejar el crack, pero no voy a facilitarte las drogas ni salir a comprarte más y decir que no hay nada malo en ser adicto al crack. Y dirán, uy, eres muy duro con mamá. Claro, hace algunas cosas que quizás no debería hacer, pero en general es adicta al crack. Y no nos beneficia ni a ella ni a mí decir que está en un buen momento ahora mismo. Ahora mismo no está en un buen momento. Y nosotros no estamos en un buen momento ahora mismo. Una de las primeras cosas que tengo que abordar, porque es la base de esta discusión, es esto, es el 4 de julio, y se supone que debo ponerme a adorar una bandera.
besarla y decir que todo está perfecto en vez de hacer una evaluación razonable y honesta de dónde estamos. En este momento, Estados Unidos se ha convertido en una máquina de guerra, ¿no? Mira, ahora mismo hay 3 y media verdaderas potencias mundiales. Estados Unidos es una de ellas, China es otra, Rusia es otra, y yo diría que Irán está muy cerca de ser una potencia mundial, probablemente ya lo sea, ¿no? De acuerdo, digamos que hay 3 potencias y media. Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz y tener un impacto significativo en la economía mundial, así que tengo que reconocer que es una potencia mundial. De esas 4 potencias mundiales, Estados Unidos está literalmente en guerra con Irán. Estados Unidos, hablemos de derecho internacional, ha actuado ilegalmente según el derecho internacional y según la Constitución de Estados Unidos al atacar a Irán. Ahora, si eres de los que apoyan a su madre y la quieren aunque sea adicta al crack, si dices, somos todos del mismo equipo, así que incluso si nuestro equipo hace algo ilegal según el derecho internacional y la Constitución, tengo que apoyarlo también. Eso quizá no sea para ti, pero creo que debemos ser autocríticos y analizarlo desde una posición moral. Si digo que está bien que Estados Unidos viole el derecho internacional y ataque a Irán, y que está bien que el presidente y el gobierno de Estados Unidos violen la Constitución, entonces no tengo una base moral. Simplemente diría, apoyo al gobierno. No me importa lo que hagan. Exacto. Ese es mi hermano. Pues tu hermano está violando y matando gente. Sí, pero quiero a mi hermano. Lo voy a apoyar y ayudar igual. Tienes que respaldar a tu hermano. No, no si está violando y matando gente. A menos que no tengas ninguna base moral, tienes que tener una base moral. Defiendes algo y tienes un conjunto de principios, entonces no importa quién lo esté haciendo. Así es. Así es. Me gusta usar esto. No sé si es una analogía o lo que sea. La diferencia entre quién y qué. ¿Te fijas en el quién o te fijas en el qué? ¿Me sigues? Si alguien dice, alguien dijo esto, piensa si es bueno o malo. ¿Necesitas saberlo? ¿Necesitas saber quién lo dijo? Dirías, bueno, soy republicano, y si un republicano lo dijo, lo apoyo. Y si un demócrata lo dijo, no lo apoyo. Recuerdo hace años, cuando yo era demócrata, me recuperé de ser demócrata. Me he recuperado de haber sido miembro de cualquiera de los 2 partidos, para ser franco, pero solía usar con la gente este ardid retórico, por así decirlo. Les daba a los conservadores una cita de Obama y decía que era de Reagan. ¿Recuerdan cuando Reagan dijo esto? Bla, bla, bla. Sí, eso estuvo genial, o eso fue maravilloso, pero en realidad era una cita de Obama y ellos no lo sabían. Y luego les decía, ¿y qué pasa cuando Obama dijo esto? Bla, bla, bla. En realidad estoy en contra. Y se lo hacía a los conservadores. Y a veces se lo hago a la clase liberal, ¿no? Les daba una cita y confundía quién la dijo. Sí, Obama dijo esto. Sí, eso es genial. Y Reagan dijo aquello. Oh, eso es terrible. O al revés. Y en algún momento de la conversación yo decía, solo quiero decirles algo. ¿Qué? Los mezclé. La frase que atribuyeron a Reagan, sí, en realidad era de Obama. Y la que atribuían a Obama, sí, era de Reagan. Y tú acabas de decir, eso es un ejemplo, liberal. Y acabas de decir que odias la frase de Obama y que adoras la de Reagan, pero ni siquiera sabías de quién era. Y me miraban como diciendo, me han engañado. Pero ese me han engañado no era ira hacia mí, no era Garland me jugaste sucio, era disonancia cognitiva. Era una disonancia cognitiva que decía, creo que los cimientos de mis ideas ideológicas se basan en principios, en lo correcto y lo incorrecto, en lo bueno y lo malo, y lo que se decía era lo correcto o lo incorrecto. Y este tipo me lanzó una llave inglesa, porque ahora tengo que aceptar que apoyé a Ronald Reagan, a quien desprecio, y que me opongo a Obama, a quien idealizo, o viceversa, sea cual sea el caso. Bien, tengo que afrontar la realidad. Eso. Soy una persona del quién, no del qué. Todo lo que necesito saber es quién lo dijo, y entonces sabré si lo apoyo o no, lo que significa que no tienes fundamento ideológico, que estás en la política de la personalidad, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos, la política de la personalidad y la política de la identidad. La política de la identidad también es así en Estados Unidos, puesto que estamos discutiendo la situación del país. Gente cuyas tendencias políticas son fácilmente predecibles según su identidad.
Bueno, eres un hombre negro, por lo tanto eres demócrata. Eres una persona gay, por lo tanto eres demócrata. Apoyas a Hillary. Eres un hombre blanco de Alabama y conduces una camioneta, por lo tanto eres republicano conservador y apoyas a Fill in the Black y te opones a Fill in the Black, ¿cierto? Y siempre he dicho algo, eso es algo que nunca quiero ser. Nunca quiero ser la persona a la que alguien pueda mirar y por mi identidad saberlo todo sobre mí. Bueno, Garland, eres un hombre negro, tienes esta edad, tu peso es este, así que probablemente completa el espacio en blanco, probablemente apoyas esto, probablemente no apoyas aquello. No, 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 no. Eso significa que soy, como dicen en el Zen, 1000 calabazas de una sola vid. Quiere decir que mis posturas no son realmente mías, que me las determinan por la cultura, por el grupo al que pertenezco, por la historia de ese grupo, ¿verdad? Aquí tienes un ejemplo. No soy realmente una persona religiosa, no estoy en contra de la religión, y respeto a la gente religiosa y su derecho a la cultura y a la religión. Por eso cambio non asignomenas. Que sea Pero un día me desperté y me dije, soy bautista sureño, pero ¿por qué soy bautista sureño? ¿Acaso dije, voy a estudiar todas las religiones y voy a elegir ser bautista sureño? No, no, eso no fue lo que pasó. Hace años vinieron aquí algunas personas como esclavos y tenían la religión que fuera, y alguien los golpeó salvajemente y les dijo, vas a ser bautista sureño. Y ellos decían, no, pero yo tengo mi religión, sea la que sea. No, mira, vas a ser bautista sureño o te voy a dar una paliza. Te imponerían a latigazos ser bautista sureño. Está bien. Y entonces en realidad no eran bautistas sureños, pero más vale que digas que sí. Si no, te golpearían. Y en algún momento la siguiente generación lo aceptó. Y en 3, 4 o 5 generaciones eran bautistas sureños. Y pensaban que ser bautista sureño era algo propio. Y de alguna manera generaciones después, eso llegó hasta mí, y me dije, así que esta es una religión que me eligió, no la elegí yo. ¿Por qué todos estos latinoamericanos en Sudamérica son católicos? ¿Cómo pasó eso? Pasó al filo de la espada, ¿no? Ahora, puedes ser bautista sureño o puedes ser católico si lo eliges. Apoyo las creencias religiosas de la gente. No es mi caso, pero ese es mi punto. No le faltaría al respeto a los demás. Mi punto es, cuando hice esa evaluación, dije, eso me lo eligieron a mí. Y realmente no soy una persona religiosa. Estudio el Zen solo en cuanto a que no hay nada que estudiar. Sí, estudio el Zen porque no hay nada que estudiar. No, básicamente la base del Zen es que las cosas pasan. Así simplemente suceden. Y así sea. No, es lo que es. Eso es todo. Ahí está. Quedémonos con eso. Digo todo eso para llegar a esto. No evalúo a Estados Unidos desde la perspectiva soy estadounidense, por lo tanto apoyo al país. Mira, el nacionalismo por sí mismo no es malo. He viajado por Sudamérica y encontré otro tipo de nacionalismo, ¿no? Así que hay distintos tipos de nacionalismo. Recuerden, cuando hablas de nacionalismo, de democracia o de lo que sea, no existe solo una forma. Y está el nacionalismo que dice esto. Amo a mi grupo o mi etnia. Centrismo, como quieras llamarlo. Amo a mi grupo, amo a mi país, amo a mi bandera. Amo lo mío. ¿No? Está bien. Y tú deberías amar el tuyo también. Me enorgullece mi país, me enorgullece mi bandera, me enorgullece mi grupo, me enorgullece mi organización, me enorgullece lo que sea. Y tú deberías estar orgulloso de lo tuyo también. No el tipo jerárquico, sino el que dice, estoy orgulloso de mi grupo, de mi país, y tenemos que ser los mejores. El problema en Estados Unidos es que existe un nacionalismo jerárquico que dice que debemos ser la nación imprescindible, excepcionalismo estadounidense. El mundo tiene que necesitarnos. El mundo no tiene por qué necesitarnos. No, no tiene por qué. El mundo estaría bien sin nosotros. Quizá estaría un poco mejor dado cómo nos estamos comportando ahora. Ni siquiera podemos cuidar a nuestra propia gente. ¿Cómo demonios vamos a cuidar al resto del mundo? Ahora mismo, tienes a Estados Unidos. Y hay 3 potencias mundiales y media más. Y Estados Unidos está en guerra con Irán. Estados Unidos está librando una guerra por poder en la frontera de Rusia. ¿De acuerdo? Eso es demasiado. Bueno, 1,5. ¿Y cuál es la otra? China. Ah, sí, es cierto. Estados Unidos en general dice que hay que contener a China. Tenemos un país que sacó a 800 millones de personas de la pobreza, un país en el que más del 90% de la gente apoya al país. Eso es lo que pasa en China. Y no tenemos derecho a, entre comillas, contenerlos. Estamos haciendo un muy buen trabajo conteniendo.
Es un país que efectivamente es una máquina de guerra, ¿no? Donald Trump dijo eso recientemente y lo cierto es, la gente se enoja con Donald Trump por decir eso. Yo no. No me enojo con Donald Trump por decir cosas obvias, por soltar lo evidente. Donald Trump dice no podemos con la atención sanitaria, con Medicare y, ya sabes, con la seguridad social y todo eso. El gobierno federal no puede hacer eso. Tenemos que hacerlo nosotros. El Estado debería encargarse de eso. Tenemos que encargarnos de estas guerras. Y si la gente dice, ¿puedes creer que Trump dijo eso? Yo digo, sí, claro que puedo creer que Trump lo dijo, porque eso, en efecto, es la política de Estados Unidos. Así estamos a los 250 años. Menos mal que Donald Trump lo dijo. Puede enfurecerte y debería, puede molestarte y debería, pero prefiero que alguien diga la verdad. Ahora mismo en lo económico, estamos en una situación en la que, y esto es interesante, estamos en una situación, bueno, militarmente, en la que estamos en guerra con la modernidad. El mundo está cambiando, ¿no? El mundo, otras potencias están creciendo, la tecnología está cambiando, las cosas están cambiando. Estados Unidos está en guerra con ese cambio. Otros países están en ascenso. Estamos en guerra con el ascenso de otros países. Tenemos que, entre comillas, contener a China y contener a Rusia. ¿Qué significa eso? Déjame buscarlo. Déjame hacer algo. Vamos a sacar la definición real de la palabra contener. Contener, tener en el interior, ser capaz de sostener, ser un componente o una parte constituyente. ¿El traje me contiene? Bien, entonces contener significa tener algo dentro o sostener algo en el interior. También puede referirse a incluir o comprender algo, así como a mantener algo dentro de límites o bajo control. Entonces, cuando decimos que tenemos que contener a China o a Rusia, ¿qué significa eso? Eso significa que queremos mantener a Rusia y a China dentro de unos límites, límites que nosotros fijamos y bajo control. Ese es nuestro control. Es un intento de controlar la dinámica del mundo. ¿Adivina qué? ¿Sabes? Estamos luchando contra molinos de viento. No, somos Don Quijote. Perdón, no me importa lo que hagas. No puedes contener la realidad. Ya sabes, la gente, ya sabes, se mudó de mi casa y vendió la casa. Pero había un árbol enorme, y ese árbol estaba creciendo, y había una acera. Y el árbol, es decir, esa acera, estaba saliendo del suelo. Es un roble grande que ha estado ahí mucho tiempo. Es decir, esa acera literalmente estaba saliendo del suelo. Ese árbol está creciendo por este lado y está destruyendo la acera. Porque lo has visto, ¿no? Donde hay un árbol, no importa si pones acero, metal, lo que quieras, esto está levantando la acera. Y la acera no puede contener al árbol. La acera se mueve, el árbol crece despacio pero con fuerza. El árbol no lo mueve una persona, lo mueve la naturaleza, ¿no? Y si fuera acero, el árbol crecería alrededor del acero. ¿Lo has visto alguna vez? Cuando una barra de acero está pegada al árbol y éste la rodea y la envuelve. Esa es la naturaleza de las cosas. La naturaleza se impone, envuelve. En la pelea entre la roca y la corriente siempre gana, ¿no? La roca está ahí. La corriente es fluida, se mueve y es suave. Y con el tiempo, esa corriente desgastará esa roca. No hay nada que puedas hacer al respecto. Y ahora Estados Unidos dice, vamos a contener a China. Lo siento, y si lograran contener a China, esto es algo que no entienden. Sí, para los oligarcas de Estados Unidos surgiría otra China en África, de donde provendría. Si pudieras contener a Rusia, surgiría otra Rusia. En algún momento África se convertiría en Rusia. El Oriente Medio se convertiría en Rusia. Sudamérica se convertiría en Rusia o en China. No hay nada que puedas hacer para detener ese árbol. Va a crecer, romperá la acera y la convertirá en nada, porque esa es la naturaleza de la realidad. Y lo que intentamos hacer es que hemos creado una jerarquía en la que estamos en la cima. En esa jerarquía, creemos tener derecho a contener a China o a Rusia. Creemos tener derecho a decirle a Irán lo que puede o no puede hacer. Que no puede hacer nada. Pero el problema es este. Para mantener esa jerarquía ahora, sobre todo ahora, hay que tener el poder militar para hacerlo. Tienes que poder pelear. Tienes que ser capaz de imponerte. Antes lo teníamos.
¿Adivina qué? Ya no lo tenemos. ¿Y sabes qué debería haber sido la señal? Yemen. Cuando Estados Unidos mandó varios portaaviones al Mar Rojo para atacar Yemen, y Yemen los echó de allí. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología llegó a un punto en que, si tienes la tecnología básica de la guerra, puedes enfrentarte a adversarios extremadamente poderosos. Así que Estados Unidos puede enfrentarse al pequeño Yemen. ¿Y sabes qué? La ventaja que tiene Yemen es esta. Podemos volar una manzana entera y ellos están dispuestos a aceptarlo. Si hunden un portaaviones, estamos jodidos. Si hunden un barco, ellos pueden aguantar el golpe. Así que tenemos dos problemas. Primero, eso nos impide dominar físicamente. No aguantamos un golpe. No podemos permitirnos perder a mucha gente. Pueden. ¿Por qué no podemos permitirnos perder a tanta gente? Te explico por qué. Porque para que la población de Estados Unidos esté dispuesta a aceptar muchas bajas de sus hijos e hijas, tienen que creer que están luchando por una guerra justa y defensiva. El problema es que estas no son guerras justas ni defensivas. En una guerra defensiva, si alguien atacara a Estados Unidos, la gente pelearía. Pero nadie va a atacar a un país que tiene dos de los océanos más grandes del mundo al este y al oeste, que no tiene potencias significativas al norte ni al sur. Nadie va a atacar a Estados Unidos. Si alguien lo hiciera, todo el mundo estaría luchando. Sacrificaríamos lo que fuera necesario. Pero si tenemos que ir al Mar Rojo a atacar Yemen, los estadounidenses no están dispuestos a perder miles ni decenas de miles, ni siquiera cientos de vidas. El gobierno tiene que mentirnos y decir que perdimos 13 personas en 39 días de guerra. ¿Quién se lo cree? ¿Por qué tienen que mentirnos? Porque los estadounidenses no están dispuestos a perder gente en guerras injustas, agresivas y no defensivas. Primero, estamos en una posición en la que nuestra capacidad militar está muy limitada por ese apoyo tan, digamos, frágil, ¿no? Ese apoyo frágil del pueblo estadounidense hacia estos conflictos militares. ¿Sabían que este conflicto con Irán es la primera guerra registrada desde que hay estadísticas en la que, desde el principio, incluso antes de que empezara, hubo más gente en contra que a favor? Ahora mismo, el conflicto con Irán es la guerra más impopular en la historia de Estados Unidos. Un 32% más de personas se oponen que la han apoyado. ¿Por qué el pueblo estadounidense? No es una guerra de defensa, es una guerra de agresión. Es una guerra de la clase dominante y de la clase política. Ahora, ¿pueden lavar el cerebro de algunas personas y mentirles? Sí, hay probablemente un 30% de estadounidenses que si el gobierno les dice lo que sea, si el gobierno dice que tenemos que atacar a la gente de Islandia, porque maltratan a los buzos de combate de la Armada, no es la palabra adecuada. Hay un sector de Estados Unidos que es extremadamente tribal, que cree en el excepcionalismo estadounidense y en una jerarquía mundial, donde Estados Unidos es el país más grande, maravilloso y poderoso, y por tanto tiene derecho a hacer lo que quiera en el mundo, ¿no? Así que hay cierta gente que apoyará cualquier cosa que diga el gobierno. Y lo interesante es que ese es el mismo grupo que dice ser antigobierno, que no confía en el gobierno. Pero si el gobierno les dice, vamos todos y nos tiramos por este acantilado porque nos sostiene, se lanzarían sin pensarlo. Ahí está la paradoja, que quienes dicen ser más antigobierno son, a la vez, los que apoyarían cualquier guerra en la que el gobierno nos arrastre. Qué extraña ironía y paradoja, ¿no? Pero es lo que hay. Pero lo que vemos ahora es un país militarizado. Tenemos 800 bases militares y todo se destina a lo militar. Y se ha ensalzado el militarismo. Lo más grande son los soldados, nuestros grandes y maravillosos protectores de la libertad y la democracia, y todas esas cosas buenas. Así que ahora tenemos ¿cómo decirlo? Un mito. Y no digo mito en el sentido de algo falso o verdadero. Digo mito como una fábula. Me refiero a mito como una historia, ¿no? Y ese mito, esa historia, es que cualquier guerra en la que luchan nuestros soldados es para defender la libertad y la democracia. Que incluso cuando Estados Unidos dice que vamos a atacar a Irán, en contravención tanto de la ley de Estados Unidos como del derecho internacional, vamos a atacar a Irán. Cuando Trump dice que vamos a quitarles el petróleo, que vamos a hacer esto y aquello,
y que no podemos permitir que Irán, que sería ilegal, que violaría el derecho internacional, que cobren por el paso por el estrecho de Hormuz. ¿Qué van a hacer? Bueno, podríamos tomar el estrecho de Hormuz y cobrar por el paso. Eso es lo que dice Trump. Bueno, Irán, ¿qué tal esto? ¿Y si ustedes cobran por el paso por el estrecho de Hormuz y nos dan la mitad? No. Bueno, en ese caso, eso sería ilegal para ustedes y violaría el derecho internacional. No pueden cobrar por pasar por el estrecho de Hormuz porque va contra el derecho internacional. Ahora, si deciden hacerlo con nosotros o nos permiten hacerlo, eso está bien. De alguna forma ya no sería contra el derecho internacional, porque si lo hacemos nosotros no es ilegal, pero si lo hacen ustedes, inaceptable. Y hay cierto porcentaje de estadounidenses que aceptan eso sin cuestionarlo, excepto que eso es justamente lo que les dijimos a Irán que hiciera. Así que tienen que hacerlo. Y por supuesto cualquier estadounidense que vaya a pelear en esa guerra es automáticamente un héroe y está protegiendo la libertad y la democracia de alguna forma. No sé, no estoy muy seguro de cómo, y no creo que realmente les importe. Simplemente han adoptado una postura ideológica, casi religiosa, que dice que si los soldados estadounidenses luchan por nosotros son héroes. Si están luchando por nosotros. Si están luchando, son héroes. Si luchan, lo hacen por la libertad y la democracia. Ahora, como he dicho muchas veces, lo que tenemos es una crisis epistemológica, ¿no? Una crisis sobre cómo sé lo que sé. Si alguien dice yo sé esto, desde el punto de vista epistemológico tenemos que preguntar cómo lo sabe. Entonces es solo una creencia, un pensamiento que no puede refutarse. No puede evaluarse, simplemente esto está mal. Antes, cuando la gente me decía algo, yo decía, bueno, eso es una buena opinión. Eso no es opinión, eso es un hecho. No saben la diferencia entre opinión y hecho. Y que algo podría ser ambas cosas, pero no lo es. Y el hecho de que sea una u otra no implica que sea ambas, ¿verdad? Así que lo que tenemos es una crisis económica que es indisolublemente ligada. Este es mi punto. Tenemos una crisis económica indisolublemente ligada a la crisis política, que a su vez genera una crisis cultural y alimenta la crisis política. Así es. Tenemos una crisis en la que la élite gobernante afirma que hemos sido la nación preeminente del mundo durante el tiempo que quieran señalar. Digamos desde 1991, desde que la Unión Soviética se desintegró, ¿verdad? Desde entonces hemos sido, como dirían ellos, la potencia unipolar, aunque si realmente lo fuimos o no es cuestionable. Pero bueno, se puede decir que hemos sido el país más poderoso del mundo, y ahora eso se está desvaneciendo porque China está creciendo, y tienen todo el derecho a hacerlo. ¿No tiene China derecho a buscar su propia prosperidad económica? No, no tienen derecho a hacerlo. Si hoy gano $100,000, 200,000, 800,000, 900,000, lo que sea, 10,000 al año, y tú sales y ganas 5, yo gano 10, tú ganas 5, puedes decir, oye Garland, parte de ese 10 me corresponde, debería tener 10. No deberías, no tienes derecho. Tengo que contener a Garland para que no pueda ganar más dinero. Y si dices, bueno, Garland tiene esposa, 2 hijos y medio, un hijito pelirrojo, un perro, un gato y un periquito, y todos están felices, todos encantados, todos dicen, papá, lo estás haciendo muy bien, pío, pío, pío. Eso, en periquito, significa, lo estás haciendo muy bien, todos felices. El perro está ladrando, el gato tiene comida para gatos, el perro tiene croquetas y bocaditos, todos felices. Garland trabaja duro y va subiendo en la escala, y ya llega a $10,000 al año, y el próximo año va a ganar $10,100. Y tú dices, eso es inaceptable, tengo que contener a Garland. ¿Tienes derecho a hacer eso? ¿Por qué no vas a buscar lo tuyo? Ven a Garland, le dices, Garland, amigo, no me gusta lo que está pasando, ahora compraste un auto y tienes un trineo para los niños, el perro tiene una correa nueva, es inaceptable, tienes más que yo, me estás adelantando, ganas más dinero que yo. Debo contenerte. ¿Tienes derecho a hacer eso? Entonces mi pregunta es, ¿tenemos derecho a hacer eso contra China? No, absolutamente no. Y aquí está el problema, el pueblo estadounidense no lo acepta. Tienen que ser adoctrinados con propaganda como en un estado militar, les tienen que mentir, los tienen que engañar, tienen que ser arrastrados a la guerra.
tienen que ser enseñados. No cuiden de los suyos. No te preguntes por qué nuestras escuelas se están cayendo a pedazos, por qué nuestro sistema educativo se está viniendo abajo. No te lo preguntes. ¿Por qué la atención sanitaria es tan cara? No se hagan ninguna de esas preguntas. No miren su propia vida. La clase política y la clase dirigente están preocupadas porque tienen que contener a Rusia, a China, a Irán y a quien demonios sea. Tenemos que tomar Groenlandia, quizá Cuba. Esas cosas son carísimas. Y aquí ustedes quieren comida, educación, atención sanitaria, cosas tontas así. Y ahí tenemos esa dinámica de la que hablaba Peter Turchin. Esa crisis política en la que las necesidades y los deseos del pueblo y de la clase dirigente se han alejado tanto que ya no se reconcilian. La brecha entre ellos no puede reconciliarse. Y ahora somos como ganado. Nos tratan como ganado. Y creo que tras 250 años, lo primero a lo que tenemos que llegar a una conclusión es qué es lo que conviene realmente a la nación. Por nación me refiero a las masas de gente, en oposición a lo que desean las clases políticas y económicas dirigentes. Y, de algún modo, lo estamos haciendo. Y lo que ocurre como resultado es que ahora tenemos un gobierno que no provee para su población. No arreglan las carreteras. No arreglan nuestras escuelas. No están construyendo nuevas escuelas. Cada vez que dicen que destinan otros 100.000 millones ahora mismo, 100.000 millones para la guerra. Y estoy seguro de que no es solo eso. ¿Qué se puede hacer con 100.000 millones? Una guerra que el pueblo estadounidense rechaza un 32% más de lo que la apoya. La gente votó literalmente por un presidente que dijo, voten por mí y no iré a la guerra. Voten por mí y no atacaré Irán, y él atacó Irán. Ahora hay unos crédulos que dicen, bueno, está bien. Sí, eso dijo, y yo voté por él. Pero ¿a quién le importa? Haga lo que haga, a mí me vale. Pues vas a tener ese tipo de gente, ¿no? Pero las masas y mucha gente que votó por Trump dicen, me prometiste lo contrario y no me gusta y no voy a apoyar eso. La gente que es políticamente, y diría en cierta medida emocional y culturalmente sana, está diciendo, si voto X y obtengo Y, no voy a apoyar Y. Ahora, hay cierto grupo que dice, si voto X y obtengo Y, bueno, voté por ese tipo. Ahora hace lo contrario de lo que dijo, pero tengo que apoyarlo. Y si vuelve a hacer lo que dijo, bueno, ya decidí que no, o que lo apoyo. Yo sí lo apoyo o lo apoyo. No, yo lo apoyo. Con eso solo quieren decir que apoyan a la persona, que realmente no les importa, ¿verdad? Y así estamos en una posición donde estamos en una espiral descendente. Y creo que una de las cosas importantes de entender es la Constitución y la inevitable espiral descendente de la clase política y de la clase gubernamental y de la clase empresarial. Luchando para salirse con la suya y para que no consigamos lo nuestro, haciendo todo lo posible. Pues parte de esa lucha tiene que ser una lucha constitucional. Y una de las cosas que estamos viviendo ahora es, llamémoslo, una relación incestuosa entre la clase empresarial de Estados Unidos y el gobierno. Les daré un ejemplo. Durante la pandemia de coronavirus esto empezó a manifestarse, probablemente ya antes, pero fue durante la pandemia cuando yo empecé a verlo. Y lo que vi fue esto. La gente quería hablar y decir, estoy molesto con algo que el gobierno está haciendo. Y lo harían. Bueno, esto no me gusta. No me gusta lo que está pasando. No confío en esto. Algo que tiene que ver con la COVID. Y, estés o no de acuerdo con ellos, la gente debería tener ese derecho. Como dije, ¿qué hace una persona sana? Se autoevalúa. Exacto. Se dicen, quizá estoy equivocado, quizá tengo razón, no actúan con una certeza irrazonable. No quiero decir que siempre se cuestionen, pero cuando tienen una creencia fundamental se aseguran de buscarle fallos, de intentar refutarla. Pues esto es lo que pienso. Pero me pregunto si está bien o mal. Eso es sano. No es que andes por la vida sin tener ninguna. Pero una vez que llegas a una conclusión, está bien decir, puedo apoyar esto. Pero conformarte con decir, esto es lo que pienso, o esto es lo que alguien me dijo.
Por eso creo que es insano. Así es, y ahí es donde estamos. Estamos en una situación en la donde cuando alguien quiere decir algo en línea, en Twitter o, ya sabes, en lo que ahora llaman X, y quiere hacer una declaración, quiere publicar información que cree relevante para la conversación. Mira, esta persona dijo esto, lo encontré aquí, puede que provenga de un sitio que no quieres, ya sabes, un portal que al gobierno no le gusta, de un país que al gobierno no le gusta, o lo que sea. Pero la gente dice, lo leí y encaja con lo que creo, así que quiero compartirlo. Esto fue lo que pasó. Libertad de expresión, la primera enmienda. El gobierno no puede decir, no, no puedes decir eso, no, voy a impedirlo, porque, en particular, esto es algo que los estadounidenses no entienden. La primera enmienda protege, en particular, el discurso impopular. No necesitas protección para pararte en una esquina y decir, los estadounidenses son maravillosos y yo apoyo todas las guerras. Pero sí necesitas protección constitucional para decir, tengo un problema con mi país y quiero criticarlo, ¿cierto? Eso es lo que protege la primera enmienda, el discurso impopular, discurso que quizá te resulte ofensivo, discurso que quizá consideres insano o malo. Está protegido, y alguien puede decirlo. Parodia, sátira, humor, todas esas cosas. Todo eso es discurso protegido. Entonces, cuando el gobierno dice, quiero la guerra con el país X, y tú dices, voy a crear una cuenta en X, y en esa cuenta voy a decir, me opongo a la guerra contra el país X, y voy a publicar toda la información que pueda cada día. El gobierno no puede impedirte hacerlo, ¿verdad? Eso sería ilegal, eso sería una vulneración. Al gobierno no le gusta lo que estás diciendo, pero de hecho es discurso protegido. El gobierno no puede detenerlo, ¿verdad? ¿O sí puede? Debido a la relación incestuosa entre el gobierno y las corporaciones, ahora pueden hacerlo. Empezamos a verlo durante la COVID, cuando la Casa Blanca literalmente contactaba a Facebook o a quien fuera y decía, mira, alguien publicó esto, no nos gusta, quiten esa publicación ahora. Eso de hecho es inconstitucional. Lo que alegan es, nosotros no quitamos la publicación, el gobierno no la retiró, la quitó Facebook, y Facebook no está sujeto a esas restricciones constitucionales. Así que si el gobierno no lo hizo, podrían haber tomado acciones contra nosotros, pero no pueden ir contra Facebook, ni contra X, ni contra YouTube. Exacto. Ahora mismo, muchos de nosotros estamos muy censurados en YouTube. Fíjate en mis cifras. Antes tenía 50,000 personas. Hace 1 o 2 años todo lo que subía tenía 20, 30, 40, 50,000 vistas. Ahora subo lo mismo y tiene 3, 4, 5, 7, 9,000 vistas. ¿Cómo puede duplicarse mi número de seguidores y que las vistas caigan así? He hablado con tantos creadores de YouTube que están en contra de la guerra, y todos dicen que alrededor de finales de abril sus cifras cayeron. Parece claro que fue un cambio en el algoritmo, y diría yo probablemente estuvo relacionado con las críticas a Israel. Pero este es mi punto sobre la censura. Por la naturaleza incestuosa de la relación entre el gobierno y las corporaciones. Primero el gobierno le dice a la corporación, eliminen a Garland o a quien sea, y luego el gobierno dice, nosotros no lo hicimos, la corporación lo hizo. Bueno, si entiendes la ley, eso es de hecho una forma de eludir la Constitución. En segundo lugar, porque el gobierno le ordenó a la corporación hacerlo. Técnicamente la corporación está actuando como agente del gobierno. Voy a darles un ejemplo. Cuando yo estaba en las fuerzas del orden, había restricciones constitucionales, cosas para las que necesitaba una orden de registro si quería hacer un registro. Eso es algo importante que se enseña sobre registros. Pero existe algo llamado circunstancias excepcionales, en las que un oficial puede hacer registros sin orden. Yo entendía todo eso de las circunstancias excepcionales, porque si yo hacía un registro ilegal como agente del orden, entonces no estaría permitido, no podría presentarse en la corte. Pero circunstancias excepcionales, si voy caminando y oigo un grito, o si paseo por la calle y miro por encima de una valla, algo que cualquier persona normal podría ver, y veo un cuerpo tirado. Ah, hay un cadáver. Entonces puedo actuar. No necesito una orden de registro. Así es. Pero, si tengo que subirme a una escalera y mirar por encima, y entonces veo el cuerpo, ¿adivina qué? Acabo de violar la Constitución, ¿verdad? Protección contra registros e incautaciones irrazonables, la cuarta enmienda. Ahora, si tú, como ciudadano, vas caminando y te subes a una escalera y entras ilegalmente, estás en la propiedad de esa persona sin permiso, ves el cuerpo y vuelves y me dices, oficial,
acabo de ver un cuerpo. ¿Adivina qué? Puedo actuar en base a eso. ¿Por qué? Porque tú no estás sujeto a esas restricciones constitucionales, las reglas de la Cuarta Enmienda sobre registros e incautaciones. Sin embargo, esto es lo que yo no puedo hacer como oficial. No puedo decir, no puedo entrar ahí y registrar. ¿Lo harías por mí? ¿Lo harías por mí? No. ¿Por qué? Porque entonces tú estarías actuando como mi agente. Y de hecho, ¿sabes qué? Se aplican las restricciones constitucionales, se aplican las restricciones de la Cuarta Enmienda. Y adivina qué, esa prueba o lo que sea ya no puede presentarse como evidencia en un tribunal. ¿Por qué digo eso? Si actúas como agente, el gobierno no puede decirte, haz esto que yo no puedo hacer. Actúa como mi agente. Y entonces, eso no sería admisible. No, eso es lo que hace ahora el gobierno. Eso es lo que hacen en YouTube. Eso es lo que hacen en X. Eso es lo que hacen en Facebook. Eso lo hacen en cualquiera que se te ocurra. Google lo hace. Hay una relación incestuosa, hasta tal punto que, mira, han salido artículos. Google, X, esta gente, Facebook, ¿sabes lo que hacen? Contratan a un montón de personas de la Unidad 8200 de Israel, que es una operación de espionaje. Así que X, Facebook, contratan a mucha gente, que son entidades relacionadas con el gobierno. Tenían tanta gente trabajando en Facebook y Twitter y cosas así, que les pusieron un apodo. Contratan a muchos exagentes de la Agencia Central de Inteligencia y a los llamados exagentes del Buró Federal de Investigaciones. Esas personas todavía se reúnen. De hecho, en un momento tuvieron un programa entre el Buró Federal de Investigaciones y Twitter, Facebook, Instagram y todo eso. Era como un programa de escritorio, donde el Buró Federal de Investigaciones podía literalmente enviar nombres a diario. Lo hacían. Aquí tienes un montón de nombres. Aquí tienes un montón de cuentas. Investiga eso. Bórrenlas. Así que el gobierno usaba un programa abierto en su escritorio, conectado a Instagram, Twitter, Facebook y demás, para decir, aquí tienes la lista de nombres de hoy, ocúpense de ellos. Los expulsaban a todos, ¿no? Dios mío, no podría estar más claro que estas entidades corporativas actuaban como agentes del gobierno. Adivina qué. Hace poco a Scott Ritter le cerraron sus cuentas bancarias. ¿Recuerdas cómo se llamaba? El movimiento URU, el Partido Socialista del Pueblo Africano, fueron acusados por el Buró Federal de Investigaciones de ser bots rusos o espías o lo que fuera. Sabemos que fue por indicación del gobierno. Lo que el gobierno puede decir es esto. Garland, usted es un bot ruso, usted es un bot iraní, o lo que sea. Y como el gobierno no puede hacerlo, acuden a esos bancos. Van a esas oficinas de censura que se hacen pasar por plataformas de redes sociales. Y te censuran. Y estás diciendo cosas que tienes derecho a decir. Y no tienen derecho a censurarte. Pero hay otra cara de esto. Antes había controles. Como probablemente sepan, solía estar en la Junta Directiva Nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Y pensé, wow, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles es genial. ¿Por qué? Porque luchábamos por ese tipo de cosas. Ahora, cuando salieron los infames archivos de Twitter, ¿dónde estaba la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles? Los archivos de Twitter, renuncié a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en protesta por esto. La Unión solo actúa cuando hay, digamos, una ley sobre baños para personas trans o cosas por el estilo. Esas son las cosas con las que la élite gobernante nos mantiene divididos, ¿no? Actúan cuando se trata de temas sexuales. Hacen algo con el racismo o cosas así, pero, en su mayor parte, nada que pudiera ser rechazado por el Partido Demócrata. Mi argumento al irme fue, son solo una extensión del Partido Demócrata, y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles debería decir, no importa quién esté en el poder ni de qué partido se trate, deberíamos darles guerra porque debemos defender la Constitución. Pero salieron los archivos de Twitter y mostraron claramente que el gobierno de los Estados Unidos estaba manipulando las plataformas de redes sociales de forma clara y abierta para censurar a la gente, lo cual es claramente una violación de la Primera Enmienda y enormes violaciones constitucionales en todos lados, y obtener información, lo que implica violaciones de la Cuarta Enmienda y todo tipo de cosas. Exacto, la Unión debería haberse implicado por completo. No lo tocaron y no iban a tocarlo. No lo iban a tocar. Así que, además de que el gobierno hace esta censura, han capturado lo que yo diría que son las organizaciones que tradicionalmente servían de control. Y aquí estamos, los estadounidenses, tras 250 años en una situación en la que nuestra Constitución está siendo usurpada. El presidente, Donald Trump dijo en un momento reciente, hablando de la guerra con Irán,
Y luego dijo, sí, dijo un montón de bla, 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 y dice, cierto, no puedo llamarlo una guerra. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué dijo no puedo llamarlo una guerra? Porque hay restricciones constitucionales. La Constitución dice que no puedes simplemente empezar una guerra, solo el Congreso puede hacerlo. Así que Trump inició una guerra. Y entonces se plantearon preguntas al Congreso. Se presentó un proyecto de ley. Debemos detener a Donald Trump. ¿Podemos detenerlo? No lo hicieron. Y el Congreso dijo que no, lo que quiere decir que las restricciones constitucionales que impiden al presidente empezar una guerra ya no existen. Las restricciones constitucionales, las protecciones de la primera enmienda que tenemos, la libertad de expresión, la protección del discurso y la libertad frente a la censura. Cuando el gobierno, tanto el Congreso como la Casa Blanca, presiona a las empresas para que actúen como sus agentes, restrinjan el discurso protegido, castiguen a quienes ejercen ese discurso y te impidan escuchar a personas como Garland y otras que dicen cosas claramente protegidas, cuando el gobierno hace eso y no hay controles ni equilibrios. Adivina qué, la primera enmienda está muerta, la cuarta enmienda tampoco pinta bien, la libertad frente a registros e incautaciones irrazonables, ¿cierto? Palantir y otras empresas recopilando todos tus datos, y estas empresas o mantienen una relación incestuosa con el gobierno o están completamente financiadas y controladas por el gobierno. Lo que significa que yo les aconsejaría buscar algo llamado, ¿cómo se llama? Construcción paralela. ¿Sabe lo que es? Búscalo. Mueller fue un tipo que tuvo una gran participación en idear la construcción paralela. Búscalo. La construcción paralela significa esto. El gobierno sale y dice que Garland Nixon es un traficante de marihuana. Garland es un traficante de marihuana. Queremos atraparlo. Entonces van a la Agencia de Seguridad Nacional y esta, ya sabes, interviene ilegalmente todo lo de Garland y escucha todo eso. Y aquí está la prueba de que Garland es traficante de marihuana. Y luego entran y detienen a Garland por ser traficante de marihuana. Garland va a juicio. Garland tiene un abogado y el abogado dice, déjeme ver de dónde sacaron todas estas pruebas de que Garland es traficante de marihuana. Pues no pueden demostrarlo porque se obtuvo de forma ilegal. Así que la construcción paralela significa que inventan otra explicación. No dicen, fuimos a la Agencia de Seguridad Nacional y obtuvimos todo esto para lo cual habríamos necesitado una orden judicial. Simplemente dicen, sí, tenemos a un tipo, línea anónima de denuncias. Eso es todo. Sí, 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 línea anónima de denuncias. Así, conseguimos toda esa información. Mienten y van al tribunal y le dicen a un juez, línea anónima de denuncias. Mienten. El Buró Federal de Investigaciones, la Administración para el Control de Drogas y el gobierno mienten ante el tribunal sobre cómo obtuvieron la información. Eso se llama construcción paralela. ¿Y adivina qué? El Congreso lo sabe. ¿Y adivina qué? El Congreso lo respalda. El Congreso no se opone. ¿Adivina qué es eso? La cuarta enmienda. Libertad frente a registros e incautaciones. La cuarta enmienda, ahora vale papel higiénico. La primera enmienda, papel higiénico. Y así sucesivamente. ¿Y adivina qué? La cláusula del bienestar general de la Declaración de Independencia tampoco pinta bien. Cláusula del bienestar general. Y es una de las cosas de las que estamos hablando. Y eso es el derecho, o mejor dicho, el deber del gobierno de actuar por el bienestar general del pueblo. El gobierno tiene que mirar al pueblo estadounidense y decir, están enfermos, tienen hambre, están cansados, están sin hogar, no tienen educación y es nuestro trabajo. Piénsalo, eres padre, tienes esposa, esos 2 hijos y medio en un monovolumen y estás ganando una fortuna, estás ganando $350,000 al año. Tus hijos están desarrapados, sin educación y hambrientos, vives en un cuchitril y gastas todo tu dinero en comprar ametralladoras y armas, y tu barco de pesca, y tu camioneta, y gastas todo ese dinero en cosas que quieres y en cosas que puedes usar para la violencia, y no gastas nada en tu familia. ¿De quién es la culpa? ¿Es culpa de tu familia? Así estamos. ¿Tenemos un gobierno que gastó todo ese dinero? ¿Por qué? Pues tenemos que enfrentar a China. No tenemos tiempo para ti ni para tus apestosas historias de comida o de personas sin hogar. ¿Sabes? Déjame ver. Y cuando... Mira esto.
Déjame mostrarte una imagen. Déjame ver, voy a buscar una foto aquí. Creo que esta es la que quiero. Ahí va. Bien, aquí está la calle en Estados Unidos. Hay una calle en Estados Unidos. Bueno, podemos gastar 13.000 millones de dólares en un portaaviones. ¿Cuánto costaría ayudar a que esa gente consiga algún tipo de apartamento o algo, limpiar eso, darles ayuda con la educación y la salud y cosas así? ¿Cuánto costaría eso? Tenemos el deber de hacerlo. Deberíamos preguntarnos por qué. Conozco a un tipo que dirigía un refugio para personas sin hogar. ¿Y sabes lo que dijo? Mucha gente aquí tiene trabajo. Mucha de la gente llega al final del día con sus herramientas y cosas porque trabajan todos los días. Hay mucha gente viviendo en coches, viviendo en furgonetas. ¿Verdad? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué nos han enseñado? Les llamamos perezosos. ¿Qué? ¿En serio? Pero gastamos 13.000 millones de dólares en portaaviones. Ahora están hablando de 100.000 millones de dólares para esta guerra en Irán que nadie quiere. Estamos hablando de dar cantidades inimaginables de dinero a Israel. Estamos hablando de integrar nuestras fuerzas armadas. El pueblo estadounidense no quiere eso, y nuestras agencias de inteligencia con los israelíes, con ese supuesto otro país, que en realidad no es otro país, ni siquiera es el 51º estado. Israel es el 1 al 50. Nosotros somos el 51. Los otros 50 son el 51º estado. Ellos son el 1 al 50. Ellos son la prioridad, ¿no? Los estadounidenses honestamente llevan 250 años preguntándose sobre el tema de Israel, el sionismo y la jerarquía del poder en Estados Unidos. Y los estadounidenses se preguntan, ¿cuánto poder tenemos nosotros como pueblo estadounidense? Aparentemente ninguno. Aquí hay una realidad. El poder se ha desplazado por completo hacia la clase política, hacia la élite gobernante, y su religión es el sionismo. Lo que pienses, esa es su religión y su prioridad. Sea cual sea tu religión o lo que necesites, lo siento, no es una prioridad. Por eso la gente dice, sí, los iraníes vienen por nosotros, los iraníes no, los rusos nos van a atacar, los rusos no quieren guerra con nosotros, los chinos están intentando evitar la guerra, todos intentan evitar una guerra con nosotros. Como decimos, tenemos que enfrentar o contener a algún otro país. Pero yo sostengo esto, el desmoronamiento de los Estados Unidos, en última instancia, es algo interno. El desmoronamiento de los Estados Unidos es esto aquí mismo. Eso es el desmoronamiento de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? El desmoronamiento de los Estados Unidos es, en última instancia, que la gente ve cómo su gobierno se enriquece y se da cuenta de que no hay nada para ellos. ¿Verdad? Déjenme mostrarles el desmoronamiento de los Estados Unidos. ¿Saben a lo que me refiero? Ahí mismo está el desmoronamiento de los Estados Unidos. Miren eso. Suciedad, pobreza, ignorancia, gente sin educación envuelta en mantas, personas que, ya saben, lo que yo llamo delitos de la desesperación, alcoholismo, abuso de drogas, cosas por el estilo. Eso es el desmoronamiento de los Estados Unidos. Tienes que preguntarte, ¿qué clase de país es el que habla de eso? Nunca lo olvidaré. Yo estaba viendo una votación y aprobaban dar como 62.000 millones de dólares a Ucrania, y después de la votación salieron todos esos demócratas ondeando banderas ucranianas bailando y celebrando. ¿Y qué hay de eso? Trump ahora dice, vamos a pasar de 864.000 millones o 869.000 millones, lo que fuese, en nuestro presupuesto de guerra a 1,5 billones de dólares. Esto deja fuera el otro más de $1 billón que se gasta en todas las demás cosas relacionadas con la guerra. Así que vamos a estar como en 3 billones de dólares que vamos a gastar para la máquina de guerra, 3 billones al año. Y eso es lo que tenemos.
Y hubo un caso en Chicago donde los maestros estaban en huelga. ¿Saben por qué estaban en huelga los maestros? Estaban en huelga. ¿Fue en Chicago? No. Fue en algún lugar por esa zona. Estaban en huelga porque la calefacción y el aire acondicionado no funcionaban de forma consistente en sus escuelas y tenían problemas con los libros de texto. Pero tenemos $1,5 billones que podemos gastar en el Pentágono y otro $1,5 billones para todas las demás cosas, incluyendo armas nucleares. Es muy importante que podamos matar a todo el mundo. No es importante que la gente pueda vivir ahora. A los 250 años, estamos descendiendo hacia lo que yo diría que es agitación interna e inestabilidad interna, y acabamos de perder una guerra, y esta es grande. Acabamos de perder una guerra contra Irán, y no podemos admitir que perdimos una guerra. Perdimos. No hay manera de negarlo. Miren, si seguían mi canal antes de este conflicto, yo dije que si los Estados Unidos atacaban a Irán, perderían esa guerra. Era obvio para mucha gente, y ahora lo evidente es que hemos perdido. ¿Y qué tiene que decir Donald Trump en este país disfuncional? Tiene que decir, ganamos, ganamos, los aniquilamos, destruimos todo. Sus misiles están destruidos en un 99%. Su fuerza aérea está destruida. Sus barcos están todos en el fondo del mar. Un momento. Acaban de lanzarnos misiles desde esos barcos que están en el fondo del mar y dicen que todo está destruido. Tenemos un país disfuncional que hace un acuerdo con Irán y ni siquiera lo respeta por una hora. Violan el acuerdo antes de que la tinta se seque y no vale ni el papel electrónico en el que no está escrito. Es una situación lamentable. Este es un país disfuncional que hace acuerdos. Esto es lo que pasa. Antes de que Donald Trump se presentara, dijo, voten por mí. Pondré a Estados Unidos primero. El dinero irá a Estados Unidos y yo acabaré con estas guerras. Y en cuanto llegó, hizo lo contrario. Mira, si nos ponemos a analizar, eso no es solo Trump, eso es Estados Unidos. Si Donald Trump, representando a Estados Unidos, hace una promesa a sus votantes, si el Partido Republicano, si el gobierno de Estados Unidos promete algo al pueblo, y luego, una vez que ese gobierno llega al poder, hace lo contrario. ¿Por qué diablos crees que van a cumplir su palabra con Irán para un memorando de entendimiento o cualquier otra cosa si no cumplen su palabra con el pueblo estadounidense? Si no le cumples a tu propia familia, no le vas a cumplir al vecino de enfrente. Así que el gobierno de Estados Unidos ahora miente y hace propaganda al pueblo estadounidense constantemente. Y ahora todo lo que pueden hacer los demócratas, después de haberlo arruinado todo, es ser un desastre ridículo, vergonzoso y humillante. Y lo mejor que pueden ofrecer es la política de identidad, mientras la gente dice, tengo hambre. Oye, mira, personas trans, tenemos un nuevo proyecto de ley sobre baños para personas trans. Eso es todo de lo que pueden hablar, porque no tienen nada, porque no difieren de los republicanos en política exterior. De hecho, antes de irme, déjame mostrarte otra cosa. Mira esto. Sí, señor, los dos partidos están enfrentados. No se llevan bien y ellos... Oh, espera. Hillary Clinton y la Junta de la Paz de Trump. ¿Por qué la excandidata demócrata a la presidencia respaldaría una de las aventuras más grotescas de Trump? Bueno, aquí hay un problema fundamental. ¿Por qué la excandidata demócrata respaldaría una de las aventuras más grotescas de Trump? ¿Por qué? Creo que sabes la respuesta. ¿Por qué? Están de acuerdo. Porque todos son la misma basura. Odiamos a Trump. Que Trump ama a los rusos. Y Trump esto y lo otro. Eso es para los tontos, amigo. Eso es retórica. Para los tontos que no entienden que hay un solo partido político que se hace pasar por dos, completamente capturado y al servicio de la clase económica dominante. No deberías sorprenderte ni preguntarte, ¿qué? Dios mío, Clinton. ¿Viste las fotos de Hillary Clinton y Donald Trump y Bill jugando al golf en las bodas de los hijos del otro? Vamos, hacen un espectáculo de marionetas en el que parecen pelear a almohadazos, y se espera que creamos que es una pelea a cuchillo. Tenemos que despertar. Ese es mi punto. Ahora mismo no lo estamos haciendo bien.
Pero después de 250 años debemos entenderlo, que la crisis política se basa en que el pueblo estadounidense está en un lugar y la clase gobernante en otro, completamente distinto. Y a ellos no les importamos. De hecho, es peor que no les importemos. Nos ven como un problema que hay que resolver. No, nos tienen que censurar. Tenemos que perder nuestros empleos, ser despedidos, o lo que sea. Vivimos en un país donde supuestamente tenemos que cuestionar las cosas. No, en realidad no tenemos voz. Bueno, piensa en esto desde la perspectiva del sionismo, de Israel, como quieras llamarlo. Los sionistas, piensa lo que quieras de ellos, no los apoyes, eso depende de ti. Eres adulto, pero piensa en esto. Los sionistas pueden decir en no sé cuántos estados que quieren una ley, y la ley dice que si no apoyas a Israel, si cuestionas a Israel, lo que sea, no puedes obtener un contrato. Eso lo hacen los gobiernos estatales para lucrarse. Exacto. Pueden ir a cualquier universidad y decir, esta persona se opone al sionismo o a Israel. No quiero a esta persona trabajando en esta universidad. Esa persona será despedida. No puedes trabajar en una cadena de noticias importante. No puedes trabajar en los medios. Quiero decir, estos sionistas pueden ir a donde quieran. Pueden hasta ir a una tienda MindPod. Pueden ir a donde sea. Pueden destruirte en Internet. Pueden decir, Garland Nixon tiene un canal en YouTube y recibía entre 40 y 50 mil visitas. Pues ahora tiene 100,000 suscriptores. Vamos a tumbar eso. 3 o 4 mil. Mira, si quieres, esto es lo que haces. Ve a mi canal de YouTube y haz clic en vivo. Si quieres ver todo, empieza a retroceder. 1 año, 2 años, no verás ningún video por debajo de 10,000 vistas. Verás 20,000, 27,000, 13,000, 40,000, 57,000 y así sucesivamente. Ahora míralo. 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 sería un milagro si llego a 10,000 vistas ahora. Creo que hay una censura severa y que están intencionalmente llenando YouTube con contenido generado por inteligencia artificial. Lo están llenando a propósito con todo para evitar que la gente escuche conversaciones como estas. Es lo que es. Pero estas conversaciones no van a parar. Que nos censuren por completo o nos echen de la plataforma, da igual. No pueden detener esta señal. Seguirá porque se basa en la realidad de que la brecha entre la élite gobernante y la clase política son los títeres, son las marionetas de la élite gobernante. La brecha entre ellos y lo que nosotros, la gente trabajadora y decente, queremos se ha vuelto demasiado grande. Se ha vuelto demasiado grande. La fractura entre nosotros es tan grande que ya no queremos lo que ellos quieren. Y a ellos les importa un comino. Y lo único a lo que recurren es al fascismo. Lo único que hacen es aplastarnos, censurarnos, buscarnos problemas, despedirnos por tratar de decir algo o por preguntar sobre el asesinato de John F. Kennedy o los atentados del 11 de septiembre. Tenemos todo el derecho a cuestionar eso, todo el derecho a cuestionar esas cosas. Pero si lo haces, te llaman loco, un conspiranoico con sombrero de papel de aluminio y con 250 años. Sí, creo que ahí estoy. Creo que me siento cómodo siendo así. Muchas gracias a todos. Vamos a ver, ¿tenemos donaciones en el chat? Porque si tenemos donaciones en el chat este hermoso día, veo una. Pero si veo más, ¿qué tenemos aquí? Veo algo azul. Tenemos una pegatina de donación. Muchas gracias por la pegatina de donación. Y vi una donación en el chat por ahí. Quizá haya una pregunta o algo por ahí. Y cuando la encontremos, tengo que responder las donaciones en el chat. ¿Qué clase de presentador soy si no respondo una donación en el chat? Vamos a leerla. Bien, Eisenhower dijo, cada arma que se fabrica, cada buque de guerra perdido, cada cohete que se dispara supone, en última instancia, un robo a los que tienen hambre y no son alimentados, a los que tienen frío y no están abrigados. Muchas gracias, Matles X. Eso es realmente brillante. Absolutamente. Y es una cita muy pertinente, sobre todo viniendo de Eisenhower. Así que muchas gracias. Realmente lo aprecio. Veamos qué tenemos aquí.
¿Algo más? Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias. Si recibimos más donaciones en el chat, no veo ninguna más. Alguien dice Super Gallant. Gran programa, como siempre. Muchas gracias por tu buen trabajo. Gracias a todos. Y no olviden, ya saben, tenemos todo ahí abajo. Así que, para quienes puedan, como dije, ahora estoy bastante censurado. Pueden ver las cifras. Quiero decir, 3, 4 mil. ¿Cómo es que tengo 100,000 suscriptores? ¿Cómo puede ser si cuando tenía 50,000 suscriptores hacía programas que alcanzaban 20, 30, 40, 50,000 visitas y ahora que tengo 100,000 baja a 3, 4, 7 y 10,000 visitas? ¿Cómo pasó eso? Es lo que hay. Sucede porque han decidido que gente como Darla Nixon debe ser censurada y creo que muchas de esas visualizaciones siguen ahí. Simplemente no van a aparecer nunca porque no quieren que la gente lo vea, no quieren que se sepa que tanta gente está viendo estos programas y no quieren que nadie sea recompensado por ello. Y otra cosa es que se van a asegurar de que la gente no reciba notificaciones de que la gente se pone en contacto conmigo. Siempre revisen si están suscritos, que a la gente la están desuscribiendo, y así sigue. Así que, muchas gracias a todos. Compartan esto en todas sus redes sociales si pueden, Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, lo que sea. Buy Me a Coffee es la más fácil, solo hagan clic, compren un café para Garland, ¿cuántos $5? ¿Cuántos? $1,000,000, no sé, uno lo que sea. Y también pueden hacerlo de forma mensual si ustedes así lo desean. Y por supuesto hay un apartado postal para quienes usan el correo tradicional. Muchas gracias a todos, que tengan un gran día. Me voy, no olviden compartir esto en todas sus redes sociales.